Buenos días, perdón. Mi nombre es Gustavo Castro. Estamos en la tercera sesión del primer módulo de formación de Farmaquatrium en colaboración con Farval y hoy vamos a hablar de la fiscalidad de la compraventa de oficina de farmacia. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Madame Curie. Perdonad que estaba colocando la presentación. Relacionado con la transmisión de oficina de farmacia, hay varios impuestos que nos interesa saber. A todos es un tema que nos interesa mucho porque todos queremos saber todo lo que es gastos que vamos a tener a la hora de adquirir una oficina de farmacia. Esta será la primera parte del módulo de hoy. También hablaremos de los impuestos que tenemos que pagar en caso de que estemos en posición vendedora y haremos un pequeño repaso, una pequeña pincelada de los impuestos que gravan la actividad económica de la oficina de farmacia. De cara a una parte compradora, tenemos que controlar tres impuestos, que son el actos jurídicos documentados, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IVA, que es muy relevante. Primera puntualización dentro de los impuestos. La naturaleza de los impuestos. Durante esta presentación escucharéis varias veces impuesto directo, impuesto indirecto. ¿Qué diferencia un impuesto directo de un impuesto indirecto? Los impuestos indirectos son los que gravan el uso de la riqueza de una persona y los impuestos directos gravan directamente la riqueza de una persona. Tal como acabo de explicar, igual me estáis diciendo, pero ¿qué dice este? Es muy simple. Un ejemplo de impuesto indirecto. El impuesto indirecto, por referencia que todos conocemos, es el IVA. El IVA grava igual a todo el mundo. Da igual que vaya una persona que cobra o que tiene 30 millones de euros en el banco a comprar al supermercado un kilo de patatas que vaya una persona que tiene una renta muy baja. El impuesto que pagan, el IVA que pagan por el consumo, por las compras, es el mismo. En cambio, los impuestos directos, como puede ser la declaración de la renta, van en un escalado y según lo que tú tengas, estarás en unos tipos de gravamen o en otros. Esa es la diferencia entre impuesto directo e indirecto. Como norma, entre los fiscalistas se dice que los impuestos directos son más justos porque analizan la situación de partida de cada contribuyente. Sin más, vamos a empezar y vamos a empezar por el primero de los impuestos que quiero que tengáis claro o que tendréis que pagar en caso de que vayáis a adquirir una oficina de farmacia. El actos jurídicos documentados es un tributo de naturaleza indirecta que, como bien sabéis, desde finales del año pasado, ahí tenéis en la diapositiva las dos sentencias por las cuales se está gravando a día de hoy la compraventa de oficinas de farmacia. Del precio de compra de la oficina de farmacia tendremos que pagar un tipo de gravamen. A los que tenéis farmacia de hace unos años ya os sonará y diréis, si yo ya hace 5 o 6 años yo ya pagué el actos jurídicos documentados, que me acuerdo que me lo provisionó el banco. Sí, pero no eran actos jurídicos documentados por la compra de una oficina de farmacia, por el valor de compra, por el precio de compra, el porcentaje, no. Era por constitución de hipoteca. Hace 2 años y pico hubo un cambio legislativo y normativo por el que ese impuesto de constitución de hipoteca pasaron a tener que pagarlo las entidades financieras. A día de hoy, ese impuesto lo pagan los bancos. El porcentaje, el tipo de gravamen sobre la garantía hipotecaria, el dinero que te prestaron, el importe de préstamo y por lo que responde. Eso cuando vais a firmar a una notaría y dice, y responde por tanto de intereses, demora, por costas, por cargas judiciales. Se suma todo, es la garantía hipotecaria y ahí se aplica el tipo de gravamen de cada comunidad autónoma. Desde finales del año pasado, tras las sentencias del Tribunal Supremo, que fueron dos, las que tenéis ahí, la 3965 y 3966/2020, se creó jurisprudencia y se está liquidando el actos jurídicos documentados de la compraventa. ¿Cómo funciona, cómo se recauda este impuesto? Es un impuesto que está transferido
y el tipo de gravamen varía según la comunidad autónoma. Aquí, hoy estoy aquí, estoy en Valencia es el 1,5%. ¿Vale? Sobre el precio de compra, si compras a la farmacia por 1.000.000 de euros, aplicas un 1,5% y tendrás que pagar 15.000 euros de actos jurídicos documentados cuando adquieras la oficina de farmacia. Segundo impuesto que quiero que tengáis o que sepáis o en cuenta cuando vayáis a adquirir una oficina de farmacia, el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Este solo se da en el caso de que adquiráis el local. Si vosotros, como farmacéuticos o personas físicas, compráis el local en el que se desarrolla la actividad, tendréis que pagar un impuesto, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Cómo funciona? Es un impuesto, como hablamos antes, indirecto y está igual que el actos jurídicos documentados transferido a las comunidades autónomas, con los siguientes tipos de gravámenes. Como veis, varían según la comunidad autónoma. Aquí, en la Comunidad Valenciana, como casi un porcentaje muy elevado de comunidades, es el 10%. En otras comunidades autónomas tienen diferentes porcentajes o incluso, como en Cataluña o en Castilla-La Mancha o en Asturias, varían según el precio de compra del inmueble. Dependiendo del valor del inmueble, te aplican un porcentaje u otro. Quedaros que aquí, si como particulares o como farmacéuticos compráis el local en el que se desarrolla la actividad, si el local lo compráis por 100.000 euros, tendréis que pagar de ITP 10.000 euros a mayores. Ahí, siguiente. El IVA. Es importantísimo en estas operaciones. Aquí sí que me voy a parar un poquillo porque es más complejo y quiero que tengáis claros un par de conceptos. Cuando compráis una oficina de farmacia, no está sujeto a IVA. ¿Por qué no está sujeto a IVA la complemento de oficinas de farmacia? Por este artículo, el artículo 7 de la ley de IVA. ¿Cuál es la clave de que no esté sujeto? Quitamos el párrafo del artículo 7 y vemos dos puntos en los que nos tenemos que parar. Primero, unidad autónoma de negocio. Yo tengo que transmitir todo mi negocio para que no esté sujeto a IVA. ¿Vale? O sea que cuando transmitimos un negocio en curso, un patrimonio empresarial y es una unidad autónoma de negocio, no lleva IVA. En las farmacias se da esta condición, porque cuando vendemos la farmacia es una unidad autónoma de negocio, es un patrimonio empresarial en curso, se transmite y por eso en esas operaciones están no sujetas a IVA. Y importante, varios puntos a tener en cuenta. ¿Qué pasa si decidimos vender una parte de nuestra farmacia? Si nosotros tenemos una farmacia completa y como en muchas ocasiones se puede decir, bueno, tengo a mi hijo y lo quiero meter en una comunidad de bienes y le voy a vender el 40 o el 10% o el 50% de la farmacia. En este caso sí que Hacienda te puede entrar, porque no transmites toda la unidad autónoma de negocio, transmites una parte. Y hay que tener cuidado cuando se hace una transmisión familiar, hay que asesorarse con fiscalistas y con alguien que controle el sector, porque dicen, no, pues le vendes ahora en la mitad de la farmacia y después ya se pasará más adelante. Hay que tener cuidado. Te quedamos con esta idea. Si pasamos toda la farmacia, es una operación no sujeta por el artículo 7. Si pasamos una parte de la farmacia, sí que nos pueden liquidar IVA. Si nosotros nos quedamos con otra parte, si tenemos una farmacia del 100% y pasamos un porcentaje y nos quedamos con otro, como no transmites toda la unidad autónoma de negocio, te pueden liquidar IVA. Conceptos que quiero que tengáis, que os suenen, que tampoco os vais a ver tanto como farmacéuticos, pero quiero que os queden claros en cuanto al IVA en la farmacia. Primero, seguramente muchos de vosotros escucharíais, sí, pero si compro la
da farmacia, si compro el local de la farmacia con una sociedad, no tengo que pagar IVA. Y si se da hay que hacer una serie de cosas, si da una serie de condiciones, pues puede ser, puede ser. Hay que pagar otro impuesto que sería datos jurídicos documentados. Ejemplo, yo tengo una sociedad y soy farmacéutico, desarrollo mi actividad y compro la farmacia como persona física, como autónomo, no puedes hacerlo de otra forma, y el local lo compro con una sociedad que es mía. ¿Qué situación se da aquí? Primero, la primera situación es este concepto que quiero que tengáis claros, el supuesto de inversión del sujeto pasivo. ¿Qué es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el obligado tributario, es quien tiene que responder y cumplir las obligaciones fiscales. ¿Qué es el supuesto de inversión? Pues es que una persona, que en este caso sería el obligado tributario, que siempre, si os fijáis, cuando pagamos un impuesto como el IVA, es el que está en medio, la empresa. Por ejemplo, nosotros vamos a comprar a cualquier tienda un producto. Nosotros pagamos el producto con el IVA correspondiente. Nosotros pagamos, pero quien tiene la obligación de ingreso es esa empresa. ¿Qué pasó? ¿Y por qué este concepto tomó mucha relevancia, el supuesto de inversión de sujeto pasivo? Durante la crisis económica, la del ladrillo, la que ya por suerte se quedó bastante atrás, hubo un momento en el que muchísimas constructoras tenían ingresado muchísimo IVA de consumidores finales. Nuestro. Yo pagaba con mi IVA y eso se lo quedaba la constructora y la constructora tenía la obligación de ingresarlo en la hacienda pública. En un momento, esas empresas que estaban en medio, pues el tejido empresarial se desmontó un montón y ese IVA se quedó en el limbo, se lo quedaron. Las empresas desaparecieron y ese IVA nunca se ingresó en Hacienda. ¿Qué dijo Hacienda? Vale, supuesto de inversión de sujeto pasivo. Y a partir de ahí, de ver lo que les pasó, vamos a darle la vuelta. El que tiene la obligación de ingresar el IVA es el consumidor final. En casos muy concretos, como serían estos que os acabo de contar. Como norma, cuando vais a cualquier sitio, vosotros pagáis y la empresa ingresa. Se le dio la vuelta y dice, tú, que eres el final y que pague el IVA, pues ingrésamelo tú directamente. Que no pase por esa empresa en medio, como pasaba por algunas constructoras que se desmontaron y el IVA desapareció. Vale, este es el concepto de supuesto de inversión de sujeto pasivo. Os estoy dando un poquillo de rollazo, pero vais a entender ahora perfectamente por qué tiene importancia de cara a la compra de un local con una sociedad. Cuando compramos un local de farmacia, no es obra nueva, está en uso, en segunda o posterior transmisión, el impuesto que grava eso es el ITP. Vale. ¿Qué podemos hacer como empresa nuestra que compra ese local para no tener que pagar el ITP, ir a IVA y tener una ventaja fiscal? Primero, tenemos que hacer constar en la escritura pública que renunciamos a la exención de IVA, que nosotros queremos pagar IVA y no queremos pagar ITP. Eso se ha de constar en la escritura de notaría y perfecto. Y después, ¿cómo opera? ¿Dónde está el ahorro? Vale. Hay un supuesto de inversión de sujeto pasivo, lo que acabamos de explicar anteriormente. Quien tiene la obligación de ingresar ese IVA es nuestra empresa, la nuestra, la que va a comprar. ¿Y qué hacemos? En la contabilidad de nuestra empresa, o a la hora de presentar la declaración de IVA, se hace una declaración en la que se mete un IVA soportado y un IVA repercutido por la misma cantidad, por lo que es neutral para nosotros, porque nosotros lo repercutimos y lo soportamos y queda a cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando compramos impuestos, cuando compramos un local con una SL, no pagamos impuestos. No es del todo cierto. Vale, tienen que darse una serie de condiciones. Primero, el que vende el local tiene que tener obligaciones con IVA. En caso de que sea un farmacéutico titular, sí, es sujeto pasivo de IVA, está en recargo de equivalencia, no tiene obligación de presentación, pero sí que está en un régimen especial de IVA. Y nuestra sociedad que lo compra tiene que ser sujeto pasivo de IVA y tener obligación de presentación. No sirve que sea un farmacéutico. Tiene que poder presentarlo como soportado y repercutido, porque si compras como farmacéutico, como no tienes que presentar modelos de IVA, no te lo puedes meter como soportado y repercutido, por lo que tienes que ir por ITP.
Vale, es lo más importante. Y ahora os quedáis, bueno, pues si me compro local con una SL, no pago ITP, ni pago nada de impuestos. ITP no pagas, ¿vale? Pero cuando se hace esta renuncia a la exención de IVA y el supuesto de inversión de sujeto pasivo, pasamos a pagar el actos jurídicos documentado, que en este caso, en vuestra comunidad autónoma, sería el 1,5%. El ahorro es grande, pasas de pagar el 10 al 1,5%. ¿Vale? Quedaros con esta idea de que se puede hacer cuando se compre con una sociedad, ¿vale? Cualquier duda, si es un tema bastante complejo y farragoso, cualquier duda por el chat o a mi correo electrónico y lo vemos con mucha calma. Segunda parte de la presentación. Bueno, repaso antes de nada. 3 impuestos, ¿vale? Parte compradora, actos jurídicos documentados, acordaros de la sentencia, el ITP cuando se compra un local y el IVA no sujeto a la transmisión del negocio de farmacia. Y ahí quedamos con el tema recordamos el tema del local. Si tenemos una sociedad y compramos el local a nombre de esta sociedad, existe la posibilidad, hay que analizar los casos de que podamos renunciar a la exención de IVA, hacer inversión de sujeto pasivo y en lugar de pagar el 10% de ITP, pagar el 1,5% de actos jurídicos documentados. Impuestos de la parte vendedora. Aquí es donde os tenéis que pararos mucho los que estáis pensando en vender una farmacia y analizar lo que tendréis que pagar a Hacienda y que os va a quedar. Son 2. La ganancia patrimonial en renta y la plusvalía municipal en caso de vender el local. Ganancia patrimonial en renta. ¿Qué es? Es el beneficio, hablando simplemente, el beneficio que vamos a sacar de la operación de venta de una oficina de farmacia. Ahora mismo os voy a explicar un par de conceptos y cómo se calcula una ganancia patrimonial en renta de una venta de una farmacia. Vamos a poner 3 o 4 ejemplos. Quiero que hacerlo lo menos tedioso posible. Os vuelvo a repetir, cualquier duda, llamáis y os hago planteamientos y os analiza vuestro caso, porque todos son distintos, pero que os quedéis con la idea. Hay varios conceptos que me interesa que tengáis claros. El primero es este, lo más importante. Saber calcular el valor neto contable. Del valor neto contable de la farmacia es de lo que vamos a pagar impuestos. Es como si fuese, hablando vulgarmente, nuestro beneficio de la operación entre la compra y la venta. ¿Cómo se calcula? Aquí hay 3 conceptos, otra vez. Precio de venta, simple. Llegamos a una negociación con un comprador, con suerte con Farmaquatrium por medio, y vendemos nuestra farmacia por un determinado dinero. Y los otros 2 conceptos. Primer concepto, precio de compra, lo sabemos todos por lo que pagamos cuando adquirimos un bien, lo tenemos en la escritura. Y aquí las amortizaciones realizadas. Esto cambia un montón. Podemos tener la farmacia totalmente amortizada, dependiendo el porcentaje que apliquemos. Si optamos por una amortización normal al 5%, la tendremos amortizada en 20 años, o si optamos por una amortización acelerada al 7,5%, la tendremos amortizada en 13 años y medio. Dependiendo esto, tendremos que analizarlo, tendremos que ver la situación y ver en vuestra declaración de la renta qué porcentaje de amortización está aplicando vuestra asesoría. Ejemplos para que veáis cómo funciona. Es más simple de lo que parece, ¿vale? Bueno, que me saltaba. Esto, el valor neto contable, el beneficio de la operación, se le aplica a los siguientes tipos de gravamen. Son los tipos de gravamen de la base del ahorro de la declaración de la renta. Aquí está la novedad 2021. El incremento a partir de 200.000 euros al 26%. ¿Cómo funciona? Los primeros 6.000 euros van al 19%. Entre 6.000 y 50.000, o sea, los siguientes 44.000 euros al 21%. Entre 50.000 a 200.000, los siguientes 150.000 euros se le aplica el 23%. Y a partir de ahí
hasta nuestro valor neto contable o beneficio de la operación, se aplica el 26%. Como veis, aquí en la presentación, en la parte izquierda, los 3 primeros tramos tienen un importe fijo, si se cubren completamente, 1.140, 9.240 y 34.500. Eso es lo que pagarías siempre que tengas un valor neto contable o un beneficio de 200.000 euros. A partir de ahí, todo lo que vaya a partir de ahí, si son 100.000 euros más, pues 26.000 euros más. Si son 200, pues vamos aplicando el porcentaje del 26%. ¿Vale? En cada tramo se le aplica su porcentaje. Base del ahorro de la renta, incremento desde la aprobación de los presupuestos de este año, a partir de 200.000 euros el 26. Antes era a partir de los 50 el 23. Ejemplos. Farmacia comprada hace 15 años por 1.600.000 euros y que vendemos ahora por 2 millones de euros. ¿Cómo opera? ¿Vale? Farmacia totalmente amortizada. Por lo que si vamos a la fórmula anterior, es precio de compra, precio de venta, 2 millones de euros. Precio de compra, 1.600.000. Amortización acumulada, la amortizamos totalmente. Diferimos el... Ahora explico un segundo, hago una paradita y os explico lo que es la amortización. La amortizamos totalmente, 1.600.000 de amortización acumulada. Valor neto contable por el que pago impuestos, los 2 millones de euros. El IRPF, base del ahorro, aplicamos los tramos, 500.000 de euros. Hay que pagar en la renta de ese año que se presenta en julio del ejercicio siguiente. Concepto de amortización, que quiero que tengáis claro. ¿Qué es la amortización? Es un gasto fiscal, pero que no es financiero. Es el diferimiento del gasto de la compra, que se va metiendo en pequeñas porciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué es una ventaja fiscal tan importante? Por lo siguiente, imaginaros, vosotros en el momento que os comprasteis esta farmacia, hace 15 años, os lo compráis por 1.600.000 euros. Bueno, vas a presentar la declaración de la renta de ese año y presentas y dices, ingresos, pues 900.000 euros que factura mi farmacia, gastos, consumos, personal, gastos de explotación, intereses y un gasto de compra de farmacia por 1.600.000 euros. El resultado de ese año, menos 1.500.000 y pico mil euros. Me sale a pagar 0 euros. Renta del ejercicio siguiente. Ingresos menos gastos y no hay amortización. Ya tendrías que pagar en tu base general. ¿Qué nos dice Hacienda? Podéis diferir este 1.600.000, este precio de compra y los gastos asociados en pequeñas proporciones, o al 5% durante 20 años o al 7,5% durante 13 años. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué ventaja tenemos con esto? Que en la base general de la renta siempre la vamos a disminuir un montón. Por cada 1.000.000 de euros, por ejemplo, esta persona que va a comprar esta farmacia a día de hoy por 2 millones de euros va a tener, sin tener en cuenta los gastos asociados, va a tener una amortización de 150.000 euros durante 13 años y medio. ¿Qué quiere decir de eso? Que a la hora de calcular su base imponible va a tener un gasto fiscal de 150.000 euros, va a disminuir su base imponible en 150.000 euros durante 14 años, por lo que su declaración de la renta le va a salir muy, muy baja o incluso en muchos casos, dependiendo de cómo esté ajustado los precios de compra, nula. Aquí, con los precios que se mueven en la Comunidad Valenciana, es muy, muy extraño que alguien que compra una farmacia a los precios que se están moviendo, que tribute durante los primeros 13 años con esta ventaja fiscal de la amortización del fondo de comercio. Ejemplos que se me dieron. Gustavo, me dijiste que iba a pagar poco de impuestos y me está metiendo un clavo grande Hacienda. Claro, si facturabas 900.000 y tuviste la suerte no, o por tu trabajo, por tu valía, hiciste subir la farmacia y estás facturando 1.250.000, pues claro, ya no te cubre esos 150.000 de gasto fiscal no financiero. Eso es de la situación de partida. Después se da, hay que ver si aumentan las facturaciones, sí que puede entrar a Hacienda, pero siempre en tipos residuales, en los más bajos de la base general. O sea, que una de las claves de la compraventa de oficina de farmacia, por lo que es muy rentable, es por esto, por la amortización del fondo de comercio. Después de esta pausa para explicar la amortización, continúo con un segundo ejemplo.
que sería esta misma farmacia. No, esta misma farmacia, los mismos importes, pero si la vendes a los 4 años, por vez de los 15, y aún tienes parte pendiente de amortizar, ¿vale? Precio de venta de la farmacia, 2 millones de euros. Precio de compra, 1.600.000. Amortización acumulada, 480.000 euros. Aún te queda 1.120.000 euros pendiente de amortizar, por lo que tu valor neto contable es de 880.000 euros. Eso lo metes en la tabla y pasas de pagar de medio millón de euros, porque estaba totalmente amortizada, a pagar 221.000 euros. La diferencia entre que ya consumiste la amortización a no consumir. Tercer ejemplo, precio de compra de la farmacia, otra farmacia que está, precio de compra que está totalmente amortizada. Volvemos a estar en la misma situación. Da igual, hay un error aquí arriba al traspasar el precio de compra y precio de venta, tendría que poner 2 millones en los dos casos. Si tú compraste la farmacia por 2 millones, la vendiste por 2 millones, pero la tienes totalmente amortizada, el valor neto contable es de 2 millones de euros, por lo que tendrás que aplicar las tablas a este porcentaje. Vale. Y este sería con un precio de venta igual a un precio de compra. También hay que traspasar aquí los 2 millones, dos resoluciones positivas que os corregiremos antes de pasarlas. Precio de venta, 2 millones de euros. Precio de compra, 2 millones de euros. Solo aplicamos la amortización durante 4 años, por lo que tenemos una amortización acumulada de 600.000 euros. ¿Vale? Nuestro valor neto contable es de 1.400.000 euros. Vamos a pagar impuestos por 1.400.000 euros y a eso le vamos a aplicar las correspondientes tablas, ¿vale? Estas dos diapositivas, antes de pasarlas, tenemos que corregirlas porque no coinciden aquí, perdonar, y ya las corregimos sin ningún tipo de problema. Pero el concepto que quiero que tengáis claro es el siguiente, el concepto que estaba aquí arriba de valor neto contable, precio de venta menos la diferencia entre el precio de compra y las amortizaciones acumuladas, dependiendo en la fase de la que estéis de la farmacia, los años que llevéis, tendréis más o menos amortizado. ¿Vale? No hay ningún tipo de dificultad en el cálculo, solo saber cuánto lleváis amortizado, ni tenéis por qué mirar vosotros en renta. Llamáis a vuestro asesor de mi farmacia que compré hace 8 años, ¿cuánto lleva amortizado? Y te dice, la compraste por 1 millón y llevas amortizados 600.000 euros. ¿Sabes que te quedan 400.000 euros aún pendientes de amortizar? Que esos 400.000 euros serán los que le puedes restar al precio de venta a la hora de buscar el valor neto contable, y en el valor neto contable se aplicará esta tabla. Impuesto, segundo impuesto. Este es mucho más sencillo y tampoco tenéis que saber nada ni preocuparos. Solo saber que tenéis 30 días desde que vendéis el local para liquidar una plusvalía municipal. ¿Por qué digo que no hay que saber nada? Porque cada ayuntamiento cobra una plusvalía diferente. Por ejemplo, en el ayuntamiento del que yo soy, es un pueblo rural de Galicia, bueno, sobra decir de Galicia porque se me ve bien, no hay plusvalía municipal, no la cobra, no se cobra, porque es un pueblo muy rural y no se cobra. En ciudades como puede ser Valencia, pues la plusvalía municipal puede ser alta, y en otros pueblos de provincia o más pequeños, pues la plusvalía municipal suele ser un poco menor. ¿Qué es la plusvalía y cómo opera? Os explico ahora mismo. Se grava el incremento del valor del terreno sobre el que está ubicado vuestro inmueble. ¿Cómo se calcula eso? Cada ayuntamiento tiene una tabla. Tú tienes que llevar tu escritura de venta de la farmacia y ellos calculan desde que tú compraste la farmacia cuál fue el incremento del valor del suelo. ¿Cuándo se paga y cómo, cuándo se paga este impuesto y quién lo tiene que pagar? Siempre el que recibe el inmueble. El que recibe el inmueble, no, el que recibe el dinero del inmueble, el que tiene la plusvalía. ¿Cómo se puede
Uno, cómo puede recibir un inmueble o cómo puede vender cómo se puede transmitir un inmueble de tres formas. Se puede vender, yo, farmacéutico, vendo mi local y mi farmacia a un comprador. Si vendo mi farmacia a un comprador, sé que cuando yo venda, venderé por un valor, tendré que ir allí con mi escritura al ayuntamiento y decirle, mira, tengo que liquidar la plusvalía municipal de este bien. Ellos te hacen el cálculo y se paga. Si se dona ese inmueble a un familiar o hijo, porque normalmente se suele donar a un familiar, tendré que hacer lo mismo, proceder igual. Yo, donante, tendré que ir al ayuntamiento y liquidar el impuesto. Y en el caso de que se herede, que por eso lo hago aquí constar el punto 3, claro, en el caso de que por desgracia se herede, esa persona ya no podrá ir allí. El que tendrá que liquidar el impuesto es el que recibe. Es en el único caso de que tiene que liquidar la plusvalía municipal, es el que recibe el bien. Es en el caso de herencias, pero es porque no, por desgracia ya no podrá ir a liquidarlo. Si no, el que tiene que liquidar siempre la plusvalía municipal es el que transmite ese inmueble. Bueno, ya esta diapositiva es explicando lo que os acabo de decir. Otros impuestos que ahora, ya saliendo de lo simple que es la compraventa, ¿vale? Vamos a entrar en otros impuestos que también quiero que os suenen, que flotan mucho en torno a las farmacias y que seguramente escuchéis un montón de veces y que me interesa un montón que tengáis los conceptos. Repaso de lo que vimos hasta ahora. Que el tema de impuestos es tedioso y hay que ir con calma y hacer pequeños resúmenes. Parte compradora. Actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales del inmueble y con saber ahí cómo está el IVA, cómo funciona. Parte vendedora. Ganancia patrimonial en renta, la figura del valor neto contable, la figura de la amortización, tener claro que vamos a pagar por el beneficio de la operación y la plusvalía municipal. Son los impuestos que gravan una parte vendedora. Y ahora otros impuestos que rodean el ámbito de la farmacia que vosotros seguro que escuchasteis muchas veces y que quiero que os suenen o que tengáis nociones. No me pararé mucho porque este impuesto de sucesiones y donaciones en el próximo módulo que será la transmisión familiar tomará mucha importancia. ¿Vale? Os daré un adelanto para que os suene, pero la importancia nos centraremos más en él en el siguiente módulo. Impuesto directo, como explicamos al principio, entre directo e indirecto, que grava cuando se dona una farmacia o se transmite por donación o sucesión o por herencia, se transmite una farmacia. ¿Sobre quién recae el impuesto de donaciones? En este caso, recae sobre el donatario beneficiario de la donación. ¿Vale? Quien tiene que pagar el impuesto de donaciones es el que recibe la donación. Ahora vamos a poner un ejemplillo, porque sabéis que cuando vais a vuestros asesores, si se transmite de padres a hijos o a familiares o a nietos, hay unas bonificaciones que son interesantes. Hay una bonificación estatal de hasta el 95% de la cuota. Tiene que cumplirse una serie de condiciones para que esa sucesión o donación esté bonificada. Primero, persona se tiene que transmitir a familiares directos, cónyuges o descendientes. No podemos donar nuestra farmacia a un tercero y que bonificar. Yo, donante y titular de farmacia, tengo que tener más de 65 años. Hasta el momento que siempre pasa dentro de la farmacia, bueno, normalmente estar ejerciendo las labores de dirección, ¿vale? Que sea nuestra fuente principal en renta, que sea cuando hacemos la declaración de la renta, que nuestra actividad principal sea esa. Y dos puntos que quiero pararme un poquillo más. Dejar de realizar labores o percibir remuneraciones de la farmacia. No me sirve y no lo hagáis, por favor, porque puede haber problemas, no quiere decir que siempre os haya, pero puede haber problemas que le dono la farmacia a mi hijo, pero sigo manejando todo el cotarro, sigo sacando dinero de la farmacia, me pongo como autónomo colaborador o con una nómina
gigante en un porcentaje de beneficio y al final Hacienda ve que se donó para transmitir, para evitar impuestos, pero el que sigue gestionando la farmacia es el padre, el donante. Ahí podéis tener problemas, ¿vale? Si donáis la farmacia, podéis ayudar por allí un día o dos, pero tenéis que dejar de hacer labores de dirección dentro de la farmacia. Y para que esta reducción de base imponible del 95% sea aplicable, la persona que recibe la farmacia tiene que mantenerla 5 años. Dos puntos, vamos a tener aquí 2 puntos muy importantes. Punto número 1, gran ahorro. Claro, transmitimos una farmacia de un padre o madre a hijo o nieto por bonificado al 95%, tributando muy poco, tenemos la sucesión familiar arreglada. Pasamos la farmacia a nuestro hijo y él la explota. Y punto 2, y más importante de este tipo de operaciones, la que más me gusta. Hay un dicho de la Hacienda, cuando empiezas a estudiar cualquier tema relacionado con fiscalidad, que te dicen, de lo tuyo, regala lo que quieras, pero de la Hacienda no regales nada. ¿Qué quiere decir? Que si tú donas una farmacia a un hijo, a un familiar, y no cumples estas condiciones que os acabo de explicar, tú como donante tendrás una ganancia patrimonial en renta, lo que calculamos antes del valor neto contable. O sea, que tú regalas tu farmacia por 1 millón de euros, pero Hacienda Pública, si tú no estás bonificado y no cumples estas condiciones, te puede decir, vale, regalaste tu farmacia a un tercero, a quien te salió de la gana, perfecto. Pero tú a mí me pagas la ganancia patrimonial como si la vendieses. De lo tuyo, regala lo que quieras, pero de lo de Hacienda no regales nada. Si lo haces cumpliendo estas condiciones, mayor de 65, que sean cónyuges o descendientes, dejar de hacer labores de dirección, que sea la principal fuente de renta en impuesto de patrimonio, se ve esto, y que se mantenga 5 años el valor de lo donado, pues no tendrás que pagar esa ganancia patrimonial de renta, que como calculamos antes estamos hablando de dinero. De cada 1.000.000 de euros, más o menos viene siendo en torno a 250.000 euros, un 25%, aplicando los tramos. Importantísimo a la hora de donar esto, cumplir las condiciones en caso de donar a un hijo para que no le liquiden la ganancia patrimonial al donante. Es la clave de este tipo de operaciones, es esto. Ahora vamos a pasar al tema de impuestos. No voy a hablar de impuestos, voy a hablar de 3 conceptos o 4 que quiero que os queden claros de los impuestos de la actividad que rodean a la farmacia. Vamos a hablar de 3 conceptos muy básicos. Sabéis que sois todos farmacéuticos, cada farmacéutico una farmacia, sois autónomos y que no puede tener farmacias, sociedades, nada de eso. Estáis todos en renta como actividad económica, ¿vale? ¿Qué os quiero hacer constar o qué me gusta que sepáis con esto? La diferencia entre autónomo y comunidad de bienes. Una comunidad de bienes, en el fondo, jurídicamente y legalmente, no tiene personalidad jurídica, no es nada. La comunidad de bienes no responde, respondéis vosotros personalmente. Yo tengo una comunidad de bienes con un socio, mi mujer o un hijo, y los que respondemos somos nosotros. No es como si tienes una SL y dices, bueno, pues hay cualquier problema que le reclamen a farmacia tal SL. No, respondes tú personalmente. Pero ¿por qué se crea la comunidad de bienes dentro de la farmacia? Para estar en atribución de rentas. Tiene una explicación muy simple. Si dentro de la farmacia estáis 2 personas, imaginamos al 50%, y si no hay una comunidad de bienes, el distribuidor con el que trabajéis, ¿a nombre de quién factura? ¿De uno o del otro? ¿O hace facturas al 50%? ¿O cómo haría? ¿Tiene que pasar mitad de las facturas a uno, mitad de las facturas a otro? Una factura de la luz, ¿cómo hacemos? ¿La parte en 2 la factura del mes? ¿Por qué? Porque a nombre de quien esté va a deducir el gasto. Si la luz está a mi nombre, yo voy a deducirme todo el gasto y el otro no. Por eso no puede ser.
No puede ser, hay que crear la comunidad de bienes para estar en atribución de rentas y se meten todas las facturas que están a nombre de la CB y se parten mitad para uno, para la renta de uno, mitad para la renta de otro, como los ingresos, mitad para uno, mitad para otro. Por eso se dice que o está las comunidades de bienes para estar en atribución de rentas, ¿vale? Ese es el concepto, porque realmente no tienen responsabilidad jurídica, no responden ellas, respondéis vosotros como farmacéuticos. Segundo tema, pequeña puntualización de IVA, recargo de equivalencia y concepto que quiero que tengáis claro de cara a farmacéuticos que acabéis de entrar o que estéis pensando en comprar una farmacia. ¿Qué es el recargo de equivalencia? Es un régimen especial de IVA. ¿Para qué está pensado y cómo opera? Antes de nada, un pequeño inciso. Tenéis obligación vosotros como farmacéuticos de comunicar a vuestros distribuidores que estáis en recargo de equivalencia. Porque yo en asesoría ya tengo visto alguna farmacia que ya llegan facturas sin el recargo de equivalencia. Me dirás, Gustavo, vaya tontería, ya saben que somos farmacéuticos, estamos en recargo. Sí, la mayoría, pero algún laboratorio pequeño que vende tanto puede vender un Arenal o una venta libre a cualquier tipo de negocio y vende una farmacia, pues no sabe que estáis en recargo y os manda la factura normal. Y la obligación de comunicárselo es vuestra, ¿vale? Que sepáis que tenéis que comunicar a vuestros deudores, estoy en recargo de equivalencia. Cuando trabajáis con un distribuidor de los grandes, un EFAME, un Allianz, pues no hay problema, que saben que todos estáis en recargo de equivalencia. ¿Vale? ¿Cómo opera y este régimen especial y por qué existe y por qué está dentro de las farmacias? Es un tema que lleva mucha tela que cortar y ahí dicen, bueno, nos están fastidiando, no podemos deducirnos el IVA, y dependiendo de los volúmenes de facturación de venta libre, tenemos que adelantarlo. Es un tema así que es delicado y es un tema a tratar y que se puede hacer un debate muy extenso. Pero quiero que tengáis los siguientes conceptos. Cuando se creó este régimen especial de recargo de equivalencia, solo opera en comercio minorista y estaba pensado de la siguiente forma. Un pequeño negocio, como puede ser, por ejemplo, un kiosco. Una señora que lleva un kiosco y lo regenta ella sola, está en recargo de equivalencia. Ella recibe todos los días un montón de productos de diferentes revistas, periódicos, tickets, bolsines, todo lo que vende la farmacia. Y tiene muchos tickets, muchas facturas, ¿vale? Que le pueden agrupar, igual hace una factura mensual, pero tiene muchos distribuidores. Y cuando vende, tendría que vender a cada uno con su ticket y darle a cada niño que va, pues por un bollicao, por todo lo que venda, darle sus tickets. Y tendría que ir a su asesoría con todos los tickets de venta, todos los tickets de compra y hacer la diferencia entre el IVA repercutido de las ventas y el IVA soportado de las compras y ingresar la diferencia con un modelo trimestral 303. Cuando se ideó este régimen especial de recargo de equivalencia, la idea, cuando vamos a ver ahora cómo funciona, era facilitar todas estas funciones, esta llevanza fiscal al comercio minorista. Está claro, antes de nada, que las farmacias ya son negocios de un cierto volumen y no son como ese kiosco, ya tienen capacidad para, tal como estamos hoy en día, con programas informáticos, con las facturas como vienen, para poder hacer una llevanza fiscal normal. No es un caso, os puse un ejemplo extremo de kiosco para que entendáis. ¿Cómo operáis vosotros, farmacéuticos? Cuando compráis, pagáis el IVA que corresponde al producto, de las 4 bases que vosotros compráis productos con 4 bases, medicamentos al 4, productos al 10 y la farmacia al 21, y en lugar de pagar ese 4%, ese 10%, ese 21%, pagáis un tanto alzado, ¿vale? Que es el siguiente. Compráis el producto al 21, pues pagáis un 5,2, compráis un producto al 10, pagáis un 1,4 y si compráis un producto al 4, pagáis un 0,5 adicionalmente. ¿Cómo opera? Vosotros no tenéis derecho de deducción porque no presentáis el modelo 303 de IVA. Eso para vosotros es un mayor gasto. Para vosotros imputáis como gasto el 21 más el 5,2. Metéis como gasto la base más
el 26,2 que pagáis de impuesto en el caso de que sea un producto de parafarmacia. Para vosotros es gasto. ¿Cómo operáis después con ese IVA? Pensáis, ostras, es que estoy pagando un 5,2 de más cuando compro el producto. Es cierto, pero vamos a ver ahora cómo se compensa. Cuando vosotros vendéis ese producto que compráis por la base y su IVA más su recargo de equivalencia, cuando lo vendéis con margen, claro, algo hay que ganar para vivir y para poder mantener la farmacia, ganáis con margen y todo lo que ingresáis, el PVP completo más el IVA, es vuestro, es ingreso, ya se os queda, ¿vale? Ya os quedáis con él. No tenéis que hacer como si estuvieseis en un régimen general de IVA, presentar un modelo 303 y hacer la diferencia, ¿vale? Yo vendí por esta base masiva, este IVA por el que vendí no es mío, es mi IVA repercutido y compré por esta base más este IVA soportado. Hago la diferencia y ingreso en Hacienda. No tenéis que hacer eso, es más simple. Compro por una base un IVA y un recargo y vendo y por todo lo que vendo me lo quedo en caja. Este es el concepto que quiero que os quede claro. ¿Por qué estaba ideado este recargo de equivalencia? Para facilitar la llevanza fiscal a comercios minoristas. ¿Vale? ¿Ventajas o desventajas? Habría que analizar los casos. No es siempre desventaja ni no hay siempre una ventaja por estar en este recargo. Depende de los volúmenes y de la anticipación de dinero. ¿Vale? Esto por si decís, no, pero yo tengo una parte que la parafarmacia la exploto con SL, ya hay pasos y ya está muy dentro del sector un rumbo muy fuerte y donde soy yo ya está eliminado. La tendencia del sector es a sacar las SLs de las farmacias. En Galicia ya no hay farmacias que tengan SL o que exploten para farmacia dentro de SL, ya está prohibido. Y el rum estatal es que tenderá a eso. Cada comunidad, ya sabéis que hay una ley distinta y se irá regulando poco a poco. Siguiente concepto, vale, que sepáis que si la farmacia factura más de 600 o menos de 600 está en un tipo de estimación normal o simplificada y la deducibilidad de los gastos puede imputarse un porcentaje a mayores por reducción de emisión o de difícil justificación. Esto vosotros os da igual, es de cara a lo que lo sepáis por vuestras asesorías, ¿vale? Que lo aplicarán estos. Cuando veis en vuestra declaración de la renta, veis si os pone normal o simplificada. Cuando os dais cuenta cuando cambiáis de más a menos de 600.000 euros de facturación. La única diferencia es que a la hora de deducibilidad de los gastos hay un pequeño porcentaje en el que se podrá aplicar o no una distinta justificación. Es sencillo, para vosotros no tiene problema y en el caso de las farmacias no tiene operativa ninguno porque está todo sustentado, los gastos están todos sustentados con factura, no hay ningún tipo de problemática. Importante también, y uno de los últimos conceptos que quiero que tengáis claro, que controléis la base general del IRPF. Vuestra actividad económica tributa en estos tramos. Vuestra base imponible se le aplicarán estos tramos. No, como tengo escuchado, no, facturo 70.000 euros y voy al 45%. Si facturas 70.000 euros, lo que exceda de 60.000 hasta 70, o sea, 10.000 euros van al 45. Pero el resto van cada uno en su tramo. Lo tengamos claro de cara a la hora del cálculo. No, es que en mi farmacia factura 90 por el 0,45 me clavan tanto. Cada tramo aplica su porcentaje. ¿Vale? Base general de la renta, que es en la que estáis los farmacéuticos. Aquí sí que cambia la base general de la renta de ser una actividad económica en renta que el impuesto de sociedades, que está en torno al 20-25%. Y sin más, en este mundo no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Ahora pasamos al turno de ruegos y preguntas, que tenemos algunas en el chat que me están aquí comunicando mis compañeras. Respondo a estas preguntas que nos dicen.
La primera, si vendo el local por debajo del valor de compra, ¿puedo compensar esa pérdida patrimonial? Sí. Yo si vendo una farmacia con un beneficio, un valor neto contable alto, en el que voy a tener que tributar y voy a tener que pagar impuestos, y mi local, por determinadas circunstancias, por lo que sea, por lo que pasó con los locales, compré un local en el año 2007 y lo compré por 300.000 y hoy vale 180. Y lo vendo por menos, no os preocupéis. Funciona la base del ahorro de la renta. Hay dos fuentes en la renta, la base general que os acabo de explicar y la base del ahorro, que es los tramos que calculamos anteriormente. Si yo vendo una parte con un beneficio, otra parte con pérdida, se compensa. Es como las acciones. Pensar en una acción. Yo tengo acciones y vendo acciones de diferentes compañías y algunas las vendo con beneficio y otras con pérdidas. Y cuando voy a tributar, a pagar, pago compensa. No es que por las que tienes beneficio pagas impuestos, tu ganancia patrimonial, y por las que tienes pérdida te desaparece la pérdida y no resta. Sí, sí que compensa. Y en el caso este igual, lo tengo encontrado muchas veces. No, es que mi local mínimo tiene que venderse por 300.000 euros. Y se tasa el local y el local tasa 150.000 euros. Hay un problema, porque esa persona, el comprador, le van a prestar sobre esa tasación, no sobre los 300 que tú pagaste en su día. A ti, como vendedor, te es igual el importe, porque tú la ganancia patrimonial es conjunta de la venta global, de la venta de la farmacia y el local. Si tú tienes una ganancia patrimonial de 150.000 euros por la venta de la farmacia y una pérdida de 50.000 por la venta del local, tú vas a tributar por la diferencia, por 100.000 euros. Segunda pregunta que nos hacen. ¿Recomiendas comprar locales a nombre de sociedades? Esta ya sabía que habría el melón de ese. Personalmente, si tenéis que crear una sociedad expresamente y no la tenéis para comprar un local, dependiendo del precio de compra local, yo no lo recomendaría. Porque hay que crear una sociedad, hay que darle una actividad, porque la sociedad tiene que tener una actividad, no puedo decir a la Hacienda, no, actividad de la SL, ahorrarme dinero en la compra de local y no voy a hacer nada con ella. ¿Vale? Y dependiendo de los importes, si es un local de 100 y 150.000 euros, por ahorrarme 15.000 euros tengo que crear una sociedad con todos los trámites y después hacer la llevanza fiscal durante los años que tengo la sociedad. Al final no ahorras nada o pierdes dinero. Si tienes ya una sociedad y te vas a comprar un local, estamos hablando de un local potente, pues sí que deberías barajarlo. Me voy a comprar una farmacia que factura X dinero y el local está muy bien situado en el centro de una ciudad y cuesta 1.000.000 de euros. Ahí sí que la opción de la sociedad gana peso. Porque claro, es el 10% y son 100.000 euros y ya puedes empezar a ver o compensar. Aparte de que a la hora de cuadrar financieramente ante la entidad financiera hay que justificar esa sociedad, hay que pasar cuentas, es mucho más complejo de lo que parece. Si tienes la sociedad, si tienes una sociedad que ya tienes inmuebles y gestionas inmuebles con eso, tu pareja tenéis esa sociedad, pues aprovecharlo porque ya la tenéis creada, ahí sí. Pero en el caso de que tenga que crearse expresamente para eso, tendría que ser local de un volumen muy alto para que os pueda interesar. Yo no lo haría. Y nada más. Que muchas gracias, que espero que os gustase la sesión, que quedamos citados para nuestra última sesión la semana que viene, que irá relacionado con la transmisión familiar. Hablaremos de diferentes formas y los ahorros y ventajas fiscales y desventajas de cada una de ellas. Y muchísimas gracias y nos vemos. Perdón, me dicen que hay otra pregunta. Perdona. En el caso de recibir el local de la farmacia en herencia, ¿se paga ITP? No, se paga el impuesto de sucesiones y donaciones. Vale,
Impuesto de transmisiones patrimoniales son onerosas cuando se paga. Si tú heredas el local, pagas tu impuesto de sucesiones y donaciones y queda listo. Vale, perdonad por el inciso. Sin más, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.